empezar este tiempo de la predicación. En Isaías, hablen aquí en Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45. Vamos a leer unos versículos. Versículo 22, vayan al versículo 22. Isaías 45, versículo 22. Ya cuando estén ahí me dicen. ¿Están ahí? Ok, vamos a ver. Versículo 22 dice: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que en mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por tu palabra que está a nuestra disposición. Gracias porque nos permites cada día conocer más tu propósito, tu voluntad en nosotros, Señor. Gracias porque tú revelas tu palabra en nuestros corazones. Te damos muchas gracias porque nos permites compartirla, nos permites mostrarla al mundo, Señor, con libertad. Te damos gracias porque podemos leerla, podemos traerla y compartirla donde quiera que estemos, en este lugar donde nos has puesto a nosotros, Señor. Porque sabemos que hay hermanos que no la pueden compartir, no pueden traerla con libertad como nosotros, Señor. No pueden portar una Biblia, Padre, porque ellos, pues esa pena de cárcel o de muerte, y ellos sí están con esa dificultad y sufriendo, Señor. Pero aún así te aman y te buscan y quieren conocerte, Señor. Pero nosotros, tú nos has dado ese privilegio, Señor, de traerla y de leerla y de tenerlas a nuestra disposición. Y es nuestra responsabilidad leerla y escudriñarla y conocerla, Señor. Por eso te damos gracias por este tiempo que nos permites como iglesia escuchar tu palabra. Queremos disponernos, Señor, nuestro corazón, quita todo lo que esté estorbando en nuestro interior y alrededor, Señor, de nosotros, que podamos nosotros recibir este mensaje, esta palabra en buena tierra, Señor, y que podamos dar fruto para tu gloria, Señor. En el nombre precioso de Cristo te damos aquí toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Amén. El título del mensaje es: mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos. Ese es el título, por si le quieren escribir ahí. Entonces, nuestras miradas siempre se enfocan en algo, ¿sí o no? Nuestra mirada siempre se va a enfocar en un objetivo, ya sea nuestra mirada física o nuestra mirada interna. Siempre va a haber un objetivo. Por ejemplo, para clavar un clavo, un carpintero se fija su mirada en la cabeza del clavo, ¿verdad? Para poner una pared recta, un albañil, su mirada está puesta en el cordel. Para cazar un animal, una presa, el cazador siempre va a poner su mirada en el objetivo, pero poniendo la mirada en la mira de su arma. Y un corredor siempre va a tener su mirada en la meta. Un estudiante siempre va a poner su mirada en el título que él desea de su profesión. Y todos nosotros, cuando nos planeamos algo, nos proponemos algo, siempre tenemos la mirada fija en el objetivo que queremos alcanzar. ¿Sí? Siempre tenemos la mirada fija en el objetivo que queremos alcanzar. Así es que nuestros ojos siempre, ya sean los físicos o los espirituales, nos sirven para dirigirnos hacia el objetivo que queremos lograr, ¿sí? Hacia la meta que queremos llegar. Solo que en el mundo en el que estamos nosotros, hermanos, nuestra mirada se desvía fácilmente, frecuentemente se desvía y muy fácilmente se desvía
por tantas cosas que vemos a nuestro alrededor. Por eso aquí el Señor nos dice, en este versículo que leímos de Isaías, nos dice nuestro Dios que mirad a mí, dice, mirad a mí. O sea, no mires hacia todo lo que está alrededor, mira a mí, mírame a mí. ¿Sí? Porque cuando nuestras miradas se distraen un poco, hermanos, cuando nuestras miradas se distraen un poco, no ponemos la atención que debemos de poner a las palabras que se nos están diciendo. Cuando nosotros estamos con alguien platicando y estamos distraídos en otra cosa, y luego sí me gusta atención, pues la verdad no te puse atención, porque estamos distraídos. Nuestra mirada tiene que estar al frente. Cuando estamos los jóvenes están en la escuela, tiene que estar su mirada al maestro, escuchando lo que está diciendo, y si ellos están viendo para otro lado, ya no están atentos a lo que están hablando. ¿Sí o no? Nos pasa a veces a nosotros, ¿sí o no? ¿A quién les ha pasado de que su esposo, bueno, me ha pasado a mí, mi esposa me está hablando, me está diciendo, yo estoy acá en otra cosa, me está diciendo y de repente me dice, ¿verdad que sí? Perdón, ¿qué me estaba diciendo? Porque no estamos poniendo la mirada en la persona. Y eso nos pasa frecuentemente. O sea, cuando nosotros no ponemos la mirada en el objetivo, nos distraemos y no escuchamos bien las palabras. Y también cuando nuestra mirada se distrae, también nos confundimos, nos podemos confundir y a veces nos desviamos del camino. ¿Sí se acuerdan cuando nosotros a veces vamos en caravana? Van 2, 3 carros y dicen, tú vete adelante, te voy a ir siguiendo, estamos así, ya vamos viendo el carro gris. Y de repente vamos platicando, nos distrajimos por algo y de repente el carro se dio vuelta para acá. Oye, ¿para dónde se fue? No vi. Y ya te distrajiste y te fuiste para otro lado. O sea, porque nuestra mirada se distrae. Entonces, si nosotros desviamos nuestra mirada del objetivo, nos vamos hasta poder perder, ¿verdad? A desviar de la doctrina que tienes que llevar y te puedes desviar y perderte. Entonces también cuando nosotros nos distraemos, cuando nuestra mirada se distrae con cualquier cosa, podemos entrar en temor también, podemos entrar en duda y podemos tener incredulidad. Nada más por esto, porque nuestra mirada se distrae, porque no ponemos la mirada fija en el objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Llegar al cielo. ¿Cuál es a lo que tenemos que ver? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Se acuerdan? Cuando el Señor los encuentra en la barca en media tormenta, a mitad de la tormenta, en mitad de la noche, y que se asustan y le dice, Señor, si tú eres, pensaban que era un fantasma, si tú eres, confírmamelo, haz que yo vaya caminando sobre las aguas como tú vienes caminando. ¿Y qué le dijo el Señor? Sí, Pedro, baja de la barca y camina hacia mí. Y Pedro lo hizo, y estaba la tormenta, las olas, el viento fuerte y los rayos y todo, la lluvia. Entonces él se baja y empezó a caminar porque estaba viendo al Señor, pero de repente Pedro volteó a ver las olotas tan grandes y a ver el viento y los rayos, y volteó para los lados y empezó a hundirse. ¿Por qué se empezó a hundir? Porque quitó la mirada del Señor. Y eso nos pasa a nosotros si quitamos la mirada de Cristo. En el mundo entero no han puesto la mirada en Dios, casi muy pocos. Por lo regular nadie pone la mirada en el Señor, nuestro Dios, en Jesucristo. No quieren voltear a mirar a Jesús. La gran mayoría de la gente están poniendo las miradas en otras cosas del mundo, pero no en Dios. Están poniendo la mirada en el dinero, a veces en los negocios, en la prosperidad, otros en los placeres, en los lujos, en la vanagloria que hay en este mundo, y otros en la fama o en el poder, pero no están poniendo la mirada en el Señor. Por eso el Señor dice en ese versículo que leímos, mirad a mí, mírenme a mí. No, miren, todo eso es vano, eso es pasajero, eso no va a durar. El Señor dice, mirad a mí y sed salvos, porque yo soy Dios y no hay más, no hay otro más.
Eso es lo que leímos hace un momento. Porque realmente solamente hay un solo Dios, el único Dios verdadero es el Shaddai, el Todopoderoso, el Olam, el Eterno, el único Dios verdadero que creó todas las cosas. Es el que tenemos que mirar. Por eso este mensaje no solo es para nosotros, sino para toda la gente que los llegue a escuchar. Porque así está toda la gente, la mayoría. Vayamos a Números capítulo 21. Números capítulo 21, versículo 1, del 1 en adelante. Vamos a leer unos versículos, una pequeña historia del pueblo de Israel en la época de Josué. Es Números capítulo 21, ¿están ahí? Dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Ataim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hermanos, el ser humano siempre ha estado en rebeldía con Dios. Esta historia nos habla de esto. Ha estado siempre en rebeldía con Dios por el pecado que está en el ser humano. Está apartado de Dios y no quiere voltear a ver a Dios. Pero eso sí, cuando se presenta una situación crítica, entonces sí, voltean al cielo y voltean a Dios y dicen, Señor, ayúdame. Dios, ayúdame. Dios. Acordé de una hermana. No se acordaba de Dios, pero cuando se iba cayendo del segundo piso de los andames, iba cayendo y gritó, ¡Dios! Y dice que no le pasó nada porque se acordó de Dios. Gracias a Dios, pero solamente cuando hay una situación crítica es cuando clamamos a Dios. La mayoría de la gente no busca a Dios, no quiere conocer a Dios, no voltean a Dios. Solamente cuando tienen un problemón fuerte y hasta le andan haciendo con cariño, ¡ay, Diosito Santo! Ayúdame. Para nosotros ya no es un Diosito, es un Dios inmenso, inmenso. Es un Dios infinito, grande y poderoso. Nunca podemos decir Diosito nosotros. Cristiano no puede decir Diosito porque no es un Dios pequeño, es un Dios inmenso. No podemos contenerlo en nada, nadie lo puede contener, ni el espacio, ni el tiempo, nada. Entonces es un Dios inmenso, nuestro Dios es poderoso y grande. Entonces, pero mucha gente cuando hay una necesidad así es cuando claman y voltean, mientras no se acuerdan. Así como vimos en este relato que le acabamos de leer de Números. El pueblo de Israel se mostraba indiferente a Dios. Constantemente se quejaban de Dios. Pues eso era constante, una y otra vez.
Los versículos que leímos de Números, ahorita que leímos capítulo 21, nos habla de esa queja de Israel. Sí, pero no era la única queja de Israel, no fue la única ni la última vez que ellos se quejaban. En este mismo libro de Números, cuando ustedes lo leen, vemos desde el capítulo 11, cuando ellos se quejan porque están fastidiados de la vida que llevan en el desierto. Se quejan y entonces Dios se molesta, hacen enojar a Dios. Dice la Biblia ahí, en ese capítulo 11, que se encendió la ira del Señor y vino un fuego que consumió una parte del campamento. Pero ellos empezaron a clamar a Moisés: ora, ruega por nosotros. Y Moisés intercede por ellos y no son consumidos. Y Dios apaga el fuego, y ese lugar se le llamó Tabera, que quiere decir ardiente. Luego, más adelantito, los siguientes versículos de ese capítulo 11, también Israel se quejó porque decían que estaban cansados del maná, se quejaron de la comida. Dicen, ya estamos cansados de ese maná, queremos comer carne. Como el pueblo se mezcló con otros egipcios, cuando salieron de Egipto, se vinieron muchos egipcios con ellos, y ellos empezaron a recordar los manjares de Egipto, empezaron a recordar la carne, el pescado, los melones, las frutas, las verduras, las legumbres. ¡Ay, qué rico! Y entonces, como ellos empezaron a meterles esa cizaña, y entonces ellos también tuvieron ese vivo deseo, dice en esa porción de la Escritura, que de poder comer aquello, y empezaron a murmurar y a decir: Señor, ¿por qué nos trajiste aquí? No hemos comido más que este pan ligero, este pan liviano. Se quejaron. Y aún así, Moisés intercede por ellos y dice: Señor, por favor, ¿qué voy a hacer con este pueblo tan grande que se queja y viene contra mí? ¿Por qué se quejan contra mí? Haz algo. ¿Quieren carne? Pues le dice Dios: está bien, diles que mañana se levanten todos y van a tener carne. Y el otro día, carne abundante. Dice, 1 kilómetro a la redonda del campamento. Como 1 metro, 2 metros casi, 1,5 metros de carne, de codornices alrededor. Ay, bueno, se agarran, cada quien agarró 10 montones. Y Dios le dice en esa porción, cuando ustedes la vean hasta les da, bueno, a mí me dio risa cuando dice, ahora van a tener carne y van a comer carne abundante hasta que les salga hasta por las narices. Así dice, leyendo. O sea, como esas palabras te hablan de que ya me fastidiaron ustedes. Cuando un chiquillo le está diciendo algo, dice: oye, diga, cómaselo todo, cómaselo, ¿para qué no está ahí? No, ya no quiero, cómaselo, ahora cómaselo. No, ya no quiero, ya tiene, ahora se lo va a comer. Haz de cuenta que así hoy escuché cuando estaba leyendo esas palabras. ¿Cómo tenía paciencia, o cómo tiene paciencia el Señor con nosotros? Y entonces yo veo eso y dice, ¿cómo el Señor una y otra vez los perdonaba? Pues les dio carne. Y luego más adelante en el capítulo 12 se revelan María y Aarón, que eran los hermanos del mismo Moisés. Empezaron a murmurar de Moisés, y Dios se enojó bastante, que los trajo al campamento y los castigó y los reprendió, y les dijo a María le cayó lepra, iba a estar leprosa, pero Moisés sí intercedió otra vez, y nada más le dijo: bueno, está bien, que se quede afuera del campamento 7 días, y después ya va a ser libre y ya entra. Pero 7 días tuvo que estar afuera, a la intemperie, con los animales, con los peligros del desierto, sola, pero la esperó el campamento, la esperaron hasta que se cumplieron los 7 días, pudieron avanzar. Entonces vino consecuencia una vez más por estar murmurando, por estar quejándose. Porque ellos se quejaban que por qué Moisés, por qué él,
Porque aparte, porque él está tomando una mujer cusita, una mujer etíope, una mujer negrita, si ella no es del pueblo, ¿por qué? Empezaron a murmurar. Si es que cuidado con la murmuración, hermanos. No vayan a querer que el Señor les mande lepra, Cuidado con la murmuración. Luego, en el capítulo 14, vemos que también se reveló el mismo pueblo, los mismos príncipes que Moisés manda a reconocer la tierra, manda a 12, uno por cada tribu, y regresan. Cuando fueron a reconocer la tierra, regresan con la queja de que no iban a poder. No, ni lo pienses. No vamos a poder, porque son gente muy grande, son gigantes. Nosotros somos como langosta para ellos. O sea, son muy grandes, no vamos a poder. No vamos. Y se empezaron a quejar y a hablarle al pueblo que por qué Dios nos trajo aquí, vamos a morir con esa gente, nos va a matar aquí en el desierto. Y solamente dos, que fue Caleb y Josué, dijeron, no, si Dios nos ha traído por todo este desierto y nos ha librado de tantos enemigos, Dios nos va a entregar esta tierra, Él es el que va a pelear por nosotros. No sé, les decía, ellos animaron al pueblo. ¿Y qué hizo Dios ahí en esa rebelión, en esa queja que ellos tenían? Pues Dios se cansó, se fastidió y dijo, ya me fastidió todo este pueblo ese. Pues desde ahorita les digo que ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida. Todos van a quedar aquí postrados muertos en el desierto. Toda esa generación que no ha creído. Solamente los únicos que van a entrar es Josué y Caleb. Porque ellos sí están conforme a mi corazón. Y todos se quedaron en el desierto por la queja. Ahí se murieron. Los que entraron a la tierra prometida fueron la generación nueva. Y vemos así en la Biblia, y luego en el capítulo 6 vemos como también se reveló Coré con Datán y Abiram, hijos de Rubén. Coré era un levita y ellos tenían el ministerio de los levitas. Ellos eran los que se encargaban de todo eso. Pero ellos empiezan a murmurar contra Moisés. ¿Por qué Moisés? ¿Por qué tú ya te enseñoreaste de este pueblo? Le decían, ¿por qué tú? ¿Por qué nosotros no podemos? Y entonces Moisés le dice, mañana vengan todos con un incensario, prendamos incienso y el Señor va a decir a quién Él le va a escoger. Al otro día vinieron y se trajeron los incensarios y se levantó un fuego y consumió a toda esa gente que se había levantado. Se murieron quemados todos, Coré, Datán y Abiram y toda su familia. Imagínense el Señor una y otra, el pueblo rebelándose. Entonces no era la primera vez. Vemos en estos pasajes que era constantemente que el pueblo de Israel se quejaba contra Dios, se empezaban a murmurar y a quejarse de su situación. Y pues cualquier parecido con nuestra realidad no es pura coincidencia, porque hoy en día como cristianos estamos muchas veces quejándonos. Mucha gente se queja por su situación, se queja contra Dios y hasta le dicen, Señor, ¿por qué me mandas esto? Señor, si yo te sirvo, Señor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me permites esto? ¿Por qué? Y empezamos a cuestionar a Dios, cuando a veces Dios no tiene nada que ver en eso, es nuestro pecado en el que estamos y no nos damos cuenta que estamos en pecado y estamos ya echándole a Dios o diciendo, ¿por qué? Y nos quejamos, y mucha gente se queja por su situación. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿O por qué se queja el hombre viviente? Quéjese de su pecado, dice en Lamentaciones, capítulo 3. Quéjese de su pecado. O sea, ¿por qué se queja de los demás? Quéjate de tu pecado, a ver, ¿cuánto pecas? Ya somos cristianos, pero aún así pecamos. O sea, ¿por qué nos lamentamos de la situación? ¿Por qué no te lamentas del pecado que está en ti? O sea, ¿por qué no te duele? ¿Por qué no te quejas? Este maldito pecado que está en mí, ya no lo quiero. ¿Por qué no haces eso? ¿Por qué no lo aborreces? ¿Por qué quejarse contra nuestro Dios? Pero eso no lo vemos, porque hay esa naturaleza en nosotros.
Entonces volvamos nuevamente a Números, capítulo 21 que estamos leyendo. Dice el versículo 4. Dice el versículo 4 que después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Podíamos pensar en algún momento que es algo de esperar, porque ellos ya tenían casi los 40 años en el desierto, 38 años rodeando el desierto, andaban fastidiados de andar dando vueltas, y ya estaban en un brinquito de llegar a la tierra prometida, solo que los de Edom no los dejaron pasar por ahí, no los dejaron pasar los edomitas. Entonces ellos, Dios estaba guiando al pueblo por medio de Moisés, y Moisés les decía, no, vamos a rodear la tierra, y tenían que rodear la tierra, era mucho tiempo de rodear toda esa parte para llegar. Entonces ellos a lo mejor pensaron, pero ¿por qué si estamos aquí? Los acabamos como acabamos a los otros pueblos. Pero nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos los caminos de Dios. Dios quería evitarles esa guerra, entonces, y a veces es por tratar con ellos, con el carácter, con el temperamento de cada quien, con el carácter de nosotros, tratando nuestra situación. A veces Dios hace ese tipo de cosas de que pues ya está aquí, nomás que consuman a esos, los maten y ya. Pero no, Dios dice no, tú tienes que seguir las órdenes de Dios. Dios dice no, denle la vuelta. Entonces podríamos decir que eso les hizo que se quejaran, pero no hay una justificación para la queja contra Dios, ninguna. Nada que tú pienses, aunque sea una pequeña justificación, algo pequeño, no podemos justificar ante Dios, ni podemos quejarnos. O sea, no podemos justificar nuestra queja ante Dios. Si Dios lo determina así, tú tienes que hacerlo. O sea, lo tenemos que hacer, como Él dice. O sea, no debemos de quejarnos, ellos se quejaron. Y ver que se quejaron a pesar de lo bueno que Dios se había manifestado en ellos, en su vida. ¿Cuánto Dios los había salvado desde que salieron de Egipto? ¿Cuánto les había mostrado Dios su mano poderosa? Y aún así ellos, y ahí en corto, habían recibido una victoria. Miren ahí los versículos, antes de que esto sucediera, de que ellos se rebelaran, versículos antes del versículo, leamos el versículo 1 al 3, dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Ellos oraron, hicieron voto a Dios. Y Dios le respondió, el versículo 3 dice, Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Dios respondió, acababa de pasar eso. ¿No deberían de estar ellos gozosos, contentos por la victoria que tuvieron? Deberían estar bien gozosos, contentos. Lo que tú digas, Señor, tú eres nuestro Dios, tú nos has mostrado tu mano poderosa y acabas de destruir a nuestros enemigos. Ellos yo creo que dijeron, ¿por qué si destruimos a estos? ¿Por qué no podemos destruir a estos otros? No debes de responder así. Lo que tú digas, Señor, si tú nos dices por allá, es por allá. Por algo Él nos dice así. Pero es el corazón de la persona, del pueblo, era la queja constante. Y miren el versículo 5 dice en el versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Tiene fastidio, o sea, ya estaban fastidiados del maná. Esa palabra de fastidio significa detestable. Ya estamos
ya lo detestamos, ese maná ya lo detesta nuestra alma, ya no lo queremos. Y Dios se enojó con el pueblo de Israel. Versículo 6 dice el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Serpientes ardientes, dice, eran serpientes muy venenosas. Eran serpientes que al morder la persona moría rápidamente. Y ellos estaban acostumbrados a la serpiente, porque pues estaban caminando durante 38 años en el desierto, pues había serpientes, alacranes, escorpiones y todo ese tipo de animales, arañas, animales que eran peligrosos. Estaban acostumbrados, pero no eran tanto como el Señor les mandó, como un tipo de plaga, así como en Egipto. Era una plaga de serpientes, por todos lados había serpientes. Y murió muchos, dicen, murieron muchos. Porque lo chocaban cada rato a Dios, lo hacían enojar por sus quejas. Entonces consumió a muchos, y el versículo 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ahora, ¿por qué Dios no acabó con todas las serpientes? Porque ellos le pidieron eso, que quite las serpientes. ¿Se acuerdan de las plagas que mandó a Egipto? Que estaban las plagas inundando, por ejemplo, de ranas en todo el palacio y todo el Egipto, pero ellos, según entre comillas, se arrepentían, le pedían a Moisés que orara a Dios, a su Dios, y Moisés apenas oraba y se desaparecía toda la plaga. Y quitaba toda la plaga, pero aquí Dios no quitó la plaga, porque ellos le pidieron que quite de nosotros esto. Entonces, versículo 8 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá. Es una enseñanza que nos va a dar aquí el Señor, que los dio a ellos también, en el que la serpiente para ellos era algo detestable, era un símbolo de maldad. La serpiente, ellos sabían que por medio de la serpiente fue engañado el hombre, Adán y Eva, que por medio de la serpiente entró el pecado. Entonces ellos sabían que era un símbolo de maldad y no la querían y la detestaban, aparte que sabían que si morían las personas. Era algo detestable para ellos. Pero lo que a veces nosotros vemos como detestable es nuestra bendición, es para vida. Lo que ellos vieron como detestable era para su bendición, para vida. En el versículo 5 ellos decían, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. En otras palabras decían ellos, ya detestamos esto, ya no lo queremos. Pero lo que para ellos era detestable, Dios lo muestra en su gran bendición. Ellos detestaban ese alimento milagroso, que era el maná, pero no daban gracias a Dios porque por ese maná ellos pudieron vivir durante 40 años en el desierto, sin trabajar. Fíjense lo que a veces sucede. Lo que a veces para nosotros es algo detestable, es una bendición que nosotros estamos menospreciando. Y a veces así lo vemos como algo fastidioso. Puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, puede ser cualquier situación que estás pasando, pero a veces es algo que Dios está permitiendo. El maná les daba la vida y ellos ya no lo querían. Si no hubiera sido por el maná, ellos no hubieran vivido ni un mes en el desierto. Y así como el maná era detestable, la serpiente también era detestable, porque para ellos era un símbolo de maldad.
Pero esto que para ellos era detestable, Dios les estaba mostrando que iba a ser su bendición. Porque por medio de esta serpiente de cobre, al mirarla ellos iban a tener sanidad, iban a tener vida. ¿Sí? Al mirarla iban a tener sanidad, iban a tener vida. Y de hecho, ese símbolo es el símbolo de la medicina. Es el símbolo de la medicina. Es un asta, una serpiente enrollada. Es el símbolo de la medicina. Porque los médicos sanamos y hacemos por la vida, ¿verdad? Tratamos que la persona no se muera y sanamos. Y ese es el símbolo de la medicina. Y eso era lo que simbolizaba esa serpiente. Y Dios nos está mostrando en este pasaje de Números que así como Israel estaba en ese tiempo, así también está hoy en día el hombre. Así también hoy en día el hombre, sin voltear a Dios, viviendo solo para Él mismo. Y cuando miran por casualidad a Dios, solamente lo hacen para reclamar, para renegar o para quejarse. Pero Dios dice: mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos. Ahora, hermanos, y toda la gente que escucha este mensaje a través de internet, esta es la representación que Dios le hacía a Moisés. Es una representación para que el pueblo sea salvado. Es una representación para que el pueblo no muriera. Solo tenían que mirar hacia la serpiente de bronce. Solamente tenían que mirar a la serpiente de bronce. Y eso no implicaba ningún esfuerzo humano. El hombre no tenía que hacer nada, solamente mirar a la serpiente de bronce. No tenía ningún costo, no tenía que hacer nada el hombre. El hombre que le mordía a una serpiente solamente iba y tenía que creer lo que Dios dijo. Mira a la serpiente y vivirás. Y creer lo que Dios dijo. Porque la salvación no conlleva ningún mérito humano. La salvación no conlleva ningún mérito humano. Ese es por gracia. Por gracia. Amén. Nadie de nosotros hicimos nada para obtener la salvación. Y nadie puede hacer algo para salvarse. La salvación es por gracia. Solamente tienes que mirar a Jesús. Solamente tienes que mirar a Dios. Solo aquellos que miraban a la serpiente de bronce se salvaban. Versículo 9 dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Miren, cuando alguno era mordido y veía a la serpiente, sanaba y vivía, o sea, no moría. ¿Qué hacía? Solamente mirar a la serpiente. Porque la salvación está dispuesta para todos, pero no todos la quieren abrazar. O sea, no todos la reciben. Es solamente aquellos que ven hacia la serpiente de bronce, en este caso del pueblo de Israel. Pero aquí se estaba representando también a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se estaba representando lo que Él iba a hacer. Veamos lo que dice Isaías 53. Veamos lo que dice Isaías 53, capítulo 53 de Isaías. Versículo del 1 en adelante. Isaías 53, ¿están ahí? Dice, empieza haciendo una pregunta. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Versículo 2 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es lo que hizo nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Es exactamente lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Y así como lo describe Isaías, Isaías estaba hablando de Cristo aquí, 750 años antes de que Cristo estuviera en la tierra. Ahorita ya serían casi 2770 años de esto. Pero él estaba sintiendo de lo que iba a padecer nuestro Salvador. Por eso es que en este capítulo 53 los israelitas, los judíos, no les he dicho a los judíos, lo sacaron de la lectura de Isaías, del rollo de Isaías, lo vetaron, y está vetado, ellos no pueden leer les prohibieron en las sinagogas que lean este capítulo, porque habla del Mesías que ellos rechazaron. Y ustedes hicieron una entrevista por allá y les preguntaron, ¿y por qué no dijeron que eso no lo podemos leer? Y no lo leían. Pero es porque no quieren que les descubran esta verdad, y es claramente lo que padeció Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Sí? Eso fue lo que él padeció. Está claramente profetizado, y lo que sucedió fue precisamente lo que estaba simbolizando aquí Moisés con la serpiente de bronce. Veamos lo que dice San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículo 13. San Juan capítulo 3, versículo 13. Que dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios por nuestro Señor Salvador Jesucristo, porque Él mismo está hablando. Estas palabras son directamente del Señor Jesús. Los que tienen Biblia con letras rojas, las palabras de Jesús, se dan cuenta que esos son párrafos que Él habló. Él está hablando con Nicodemo, el fariseo que se convirtió. Él está hablando y le está explicando del nacimiento y de todo eso, y le está diciendo, le está recordando la señal que hubo en el Antiguo Testamento, lo que acabamos de ver en Números. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y el que mirara a la serpiente se ha sanado y se ha curado, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque la serpiente, vemos que ha mordido a todo el mundo. La serpiente ya inyectó el veneno, que es el pecado, en todo ser humano. Todos necesitamos ser sanados, todos necesitamos ser curados de ese veneno, y todos necesitamos tener vida. Todas aquellas personas que no han reconocido al Señor necesitan mirar al Señor. ¿Sí? Necesitan mirar al Señor. Dice en el versículo que empezamos leyendo en Isaías 45: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más.
Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Fíjese, Dios está hablando por medio del profeta Isaías estas palabras, diciendo que no será revocado esto que está hablando él, no será cambiado. Se va a doblar toda rodilla y toda lengua a confesar que tú, Señor, eres el único Dios. Todos los que están en la tierra, debajo de la tierra, en el cielo, y todos. Pero, ¿de quién se habló estas palabras? De Jesús. ¿Se acuerdan? Filipenses capítulo 2. Háblanos, por favor. Porque Jesús es Dios en la tierra. ¿Sí? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Miren lo que dice en Filipenses capítulo 2, hablando de Cristo. Versículo 5, capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y ya estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hasta, dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. ¿Quién es el Señor? Jesucristo es el Señor. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Así que todos los hombres deben de mirar a Jesús para ser curados de ese veneno del pecado y para tener salvación. Todos. Aquellos que me escuchan por el internet, esta es la oportunidad de mirar a Jesús, para que sean curados de ese veneno del pecado, para que puedan tener vida en vez de muerte. Solamente venir a Jesús humillados, diciéndole que lo necesitan, que Él quiere, que quieren tener salvación, que quieren que Él perdone sus pecados, que se arrepienten de todo corazón. Solamente es venir a Jesús en humildad y creyendo por fe que Él ha hecho ese sacrificio por nosotros, y Dios les otorga salvación y vida eterna, porque eso es lo que Él nos está mostrando desde el Antiguo Testamento hasta hoy. Todos nosotros los que estamos aquí en Cristo debemos de mirar a Jesús. Tú no veas a tu alrededor, no veas lo que está pasando alrededor, no veas lo que el mundo te ofrece. Todo eso es pasajero. Mira lo eterno, mira las cosas de arriba, las cosas celestiales. Mira a Jesús. No mires como Pedro la tormenta, los vientos huracanados que están alrededor tuyo, ni las olas que se están levantando en contra de ti, enfrente de ti. No, mira al Señor. Si no te vas a hundir, mira a Jesús. Mira a Él, al Señor Jesucristo. Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, pero no mires ese problema. Puede ser muy grande tu problema, pero tenemos un Dios mucho más grande que cualquier problema. Amén. Amén. Tenemos que mirar a Jesús. Para terminar, vayamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Todos nosotros como hijos de Dios tenemos que mirar a Jesús, no quitar la vista del Señor, que no nos desvíe la mirada las tentaciones que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, porque eso no procede de Dios, dice 1 de Juan. Eso no procede de Dios, sino del mundo.
Y el mundo pasa, y sus deseos, y sus placeres, y todas las cosas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Los que creen en el Señor permanecen para siempre. Dice Hebreos 12:1, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Luego dice que, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios por nuestro Salvador, Jesucristo. Dice el versículo que leímos que tiene una gran nube de testigos. O sea, hay mucha gente que nos está viendo y te apuntan como hijos de Dios, como cristiano, y te van a apuntar cuando haces algo mal, y te van a ver cuando no te estás comportando como un hijo de Dios. Cuando no estás dando un buen testimonio, te van a apuntar y te van a señalar, porque es una gran nube de testigos que está alrededor nuestro, y nosotros nos está asediando una gran cantidad de pecado, peso que hay en nosotros, que necesitamos despojarnos de todo eso y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero siempre puestos los ojos en Jesucristo. Él es nuestro guía, Él es nuestro líder, el cual tenemos que seguir, y todo lo que Él hizo, el ejemplo que Él nos dio, nosotros tenemos que hacerlo aquí en la tierra. Por eso Él padeció, para que nosotros no vayamos a padecer como Él, ¿sí? No vamos a padecer como Él nunca, pero sí vamos a tener aflicción. Como Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido el mundo. Y Él está en nosotros, y está con nosotros y en nosotros. Así es que, hermanos, tenemos que seguir adelante esta carrera mirando a Jesús. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra, porque nos animas una vez más, Señor, a buscar tu rostro, tu presencia, porque tu mano siempre está sobre nosotros, Señor. Nunca la quitas, porque siempre está a tu favor, tu gracia, tu misericordia y tu protección, Señor. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado, pero queremos ver tu rostro, Señor. Queremos mirarte cara a cara, Señor. Queremos tener esa intimidad contigo, Señor. Queremos, Señor, cada día conocerte más. Queremos poner nuestra mirada en ti y que no se nos desvíe para las cosas vanas que hay en este mundo, Señor. Porque todas las cosas pasarán, cielo y tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará, Señor. Y la eternidad que nos espera, Señor, nunca acabará, Señor. Por eso queremos que sigas tú obrando en nuestro corazón, Señor, que podamos atesorar lo eterno, que podamos tener nuestra mirada fija en las cosas de arriba y no en las de aquí de la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que no nos desviemos en cosas vanas, que nuestra mirada siempre esté puesta en Jesucristo, nuestro Salvador. En el nombre precioso de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén.